¿Qué tal? Como ya habrán visto en el título del video, el día de hoy estaremos hablando acerca del modernismo español y de uno de los arquitectos más influyentes dentro de esta corriente arquitectónica. Comenzamos. Para comenzar a hablar del modernismo es necesario comprender el contexto en el que éste se desarrollaba. El modernismo surge gracias a la idea de renovar los conocimientos que ya se tenían establecidos en ese momento acerca de corrientes arquitectónicas pasadas. Podemos decir que representa la transición de la arquitectura decimonónica a la arquitectura del siglo XIX, específicamente a finales de dicho siglo y principios del siglo XX, periodo que abarca esta corriente arquitectónica. El historicismo marca la arquitectura decimonónica como una nueva arquitectura, que encontraba su originalidad en el estudio del pasado origen. Concentraba todos sus esfuerzos en recuperar la arquitectura de tiempos pasados como lo eran el neoclasicismo, el neogótico, la arquitectura ecléctica y el movimiento inglés Arts and Crafts. De esta manera podemos decir que fue una corriente que fusionó diversos elementos de variadas fuentes. El problema era que a algunas personas ya se les hacía bastante repetitivo, sobre todo a la burguesía europea, por lo que finalmente se da paso al modernismo que surge en Bélgica primeramente y se expande por toda Europa. Se le ha denominado de diferentes formas según el país en el que se desarrolló: Secession Style en Viena, Modern Style en Inglaterra, Liberty en Italia, Jugendstil en Alemania, Art Nouveau en Bélgica y finalmente Modernismo en España. A diferencia de muchas otras corrientes pasadas, el modernismo busca superar las formas tradicionales y de dominar la tecnología, por lo que se trataban de edificios que, si antes ya eran complejos, éstas representaban una complejidad todavía mayor. Tú imagínate crear un espacio a base de pura piedra con un estilo barroco, pero ahora con todavía más elementos, curvas y materiales. Tremendo problema en el que te estás metiendo. Abarca todas las manifestaciones artísticas de la época, como lo eran la arquitectura, pintura, escultura, literatura, espectáculos, moda, artes figurativas, diseño de mobiliario, decoración, urbanismo, diseño de joyería y una gran cantidad de temas más que tú te imaginarás. El modernismo es un estilo estético típicamente urbano. Busca formas más refinadas que las ofrecidas por la producción industrial, uniendo funcionalidad y belleza en un mismo todo. Rechazan los esquemas simétricos y van en pro del ondulado, que transmite vitalidad, fuerza, asimetría e irregularidad. Adquiere gran importancia el diseño y el deseo de integración de todas las artes, lo que convierte a los edificios de arquitectura modernista en obras muy atractivas visualmente hablando. En cuanto a los planteamientos arquitectónicos, se trataba de utilizar los nuevos materiales hasta las últimas consecuencias, no solo por su utilidad espacial, sino también por sus posibilidades expresivas, en lugar de copiar las formas clásicas como lo eran las columnas, frontones, entre otros, porque como ya habíamos dicho, se trataba de renovar ideas y no de reciclarlas. Utilizan el hierro con perfiles curvos, tanto en decoraciones como estructuralmente, intercalándolo con el hormigón, el ladrillo, la piedra, el vidrio o la cerámica. Imagínate la cantidad de cosas nuevas que se te podían ocurrir como arquitecto en aquella época con la llegada de los nuevos materiales, a diferencia de años atrás en los que los únicos materiales eran hechos a base de adobes, madera y por supuesto la más emblemática, la piedra labrada. Si algo tiene la arquitectura modernista es que se caracteriza por tener una decoración profundamente orgánica, fundiendo la arquitectura y los ambientes urbanos con la naturaleza. Y es que, si lo vemos desde el lado romántico, la fuerza de la naturaleza se refleja abstractamente con la línea ondulada, las superficies curvas, orgánicas y la decoración floral, así como un montón de formas que poéticamente hablando siempre llegan a un mismo lugar, las formas femeninas. Dentro del modernismo encontramos dos vertientes principales, el que sigue la línea ondulada y el que sigue la línea geométrica. Este último movimiento da paso al Art Deco, que probablemente abordaremos en otro video. Antonio Gaudí, el arquitecto español más famoso internacionalmente, fue uno de los mayores representantes del modernismo.
Su obra inconclusa, La Sagrada Familia, es un referente del movimiento moderno a nivel internacional. A ella le dedicó prácticamente la mitad de su carrera y nos muestra partes neogóticas con una profusa ornamentación vegetal que hace que nos sumerjamos en un bosque de columnas que por supuesto no estaban dentro de lo clásico. En aquellas columnas podemos ver reflejado el trabajo de su vida, con una increíble cantidad de curvas y formas. Todas estas características convirtieron a esta obra en un emblema del modernismo a nivel internacional. La Sagrada Familia está pensada a partir de dos ejes fundamentales que conmovían al arquitecto: el discurso cristiano y la observación de la naturaleza. Gaudí acude a símbolos y alegorías de la Biblia y los relaciona estructural, formal y simbólicamente con la naturaleza, y la verdad es que, para el arquitecto, la naturaleza era obra de Dios. En lugar de hacer planos, Gaudí elaboraba maquetas tridimensionales con las cuales dirigía el proyecto. Esto no era para nada nuevo. Si algo tenía Gaudí es una facilidad indescriptible para entender los espacios, por lo que muchas de sus obras no se regían por planos. Una de sus técnicas era crear volúmenes usando un sistema de péndulos. Hecho esto, colocaba un espejo por debajo de estos y analizaba la imagen invertida que el reflejo ofrecía, lo que permitía concebir y visualizar la estructura del edificio. Esta iglesia está construida en una planta de cruz latina, a partir de la cual se forman 5 naves. Sobre el punto de cruce de la planta se encuentra un ábside semicircular que corona el espacio. Además, Gaudí proyectó la construcción de 18 torres. La más alta representará a Jesucristo, mientras que las demás representarán a los apóstoles, los evangelistas y la Virgen María. El monumento alcanzará una altura máxima de 172,5 metros. El aspecto orgánico de las fachadas y del interior del templo deriva de la observación de la geometría que hay en la naturaleza. No es de extrañar que las columnas asemejen troncos de árboles irregulares, ramajes, caracoles y muchos elementos más. Se distinguen como su principal aporte constructivo la utilización de estructuras hiperboloides, paraboloides, helicoides, conoides y elipsoides. Está más que claro que lo que Antonio Gaudí pretendía construir simplemente era para llevarte a través de su concepción de lo que para él representaba el paraíso de la que tanto se habla en las Sagradas Escrituras. Gaudí diseñó la iluminación de la Sagrada Familia para profundizar en las alegorías espirituales y no solo para iluminar el espacio funcionalmente hablando. Así, la fachada de la Natividad recibe la luz del amanecer como símbolo del nacimiento de Jesús, luz del mundo. La fachada de la Pasión recibe la luz del atardecer o del sol poniente, metáfora de la muerte de Jesús y su descenso a los infiernos, y la fachada de la Gloria recibe la luz del pleno día que ilumina la nave central en todo su esplendor, símbolo de la resurrección. Además de la luz, Gaudí utiliza el color en los apliques y detalles del monumento de manera simbólica. Por eso se puede ver el color en pináculos y diversos motivos decorativos. Su concepción de los edificios en general marcó un antes y un después en la imagen urbanística de Barcelona y de toda Europa. Su imaginación no se limitó solo a este proyecto, ni tampoco se dedicó en exclusiva a la arquitectura. También fue un gran diseñador de muebles y de ornamentaciones decorativas. Desgraciadamente nunca pudo ver su obra finalizada. Fue arrollado por un tranvía en la calle de Cortés, en Barcelona. En ese momento iba indocumentado y por su aspecto descuidado, varios transeúntes y conductores lo confundieron con un mendigo y no acudieron en su auxilio, lo que también habla un poco de cómo era el contexto social que se vivía en aquellos tiempos y que incluso ahora sigue estando vigente, el muy marcado elitismo. No se percataron de que ese anciano, caído en la intersección de la calle Gran Vía de las Cortés y Bailén, era el creador de la Sagrada Familia. Falleció a los 73 años. Aunque la mayor parte de la edificación ya ha sido construida, hoy en día la obra sigue vigente. Lleva 139 años en obra y desgraciadamente por la actual contingencia mundial se prevé que quizá finalice para el 2026.
Sin duda alguna, una de las obras más espectaculares de la que solo algunos seremos capaces de disfrutar. Tomando en cuenta el tiempo que ha estado en obra, nos podemos dar cuenta de que lo que quería plasmar Gaudí era simplemente algo majestuoso. Y hasta aquí llegamos con el video, espero que te hayas entretenido y aprendido un poquito más acerca del modernismo y nos vemos hasta la siguiente.